Ella temblaba de frío, apretando contra su pecho a su cachorro, en medio de una tormenta de nieve donde nadie debía verlos. Pero en el momento en que la esperanza casi se había agotado, un soldado apareció en la carretera. Lo que hizo a continuación cambió su destino para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. El día en que Ethan Parker dejó oficialmente el servicio, no hubo ceremonias ni palabras que cerraran el círculo. No hubo sensación de deber cumplido ni alivio. Solo un cansancio profundo, antiguo, que se le había instalado en el pecho mucho antes de firmar los últimos papeles. Durante años había aprendido a funcionar con precisión, a reaccionar sin pensar demasiado, a dormir poco y a desconectar rápido. Pero nadie le enseñó qué hacer cuando todo eso deja de ser necesario y el silencio empieza a pesar más que el ruido. Por eso se fue al norte. No por valentía ni por deseo de empezar de nuevo, sino por una necesidad casi física de alejarse de la gente, de las ciudades donde cada esquina parecía recordarle algo que prefería no mirar de frente. Eligió un pueblo pequeño, uno de esos lugares donde el invierno se alarga más de lo razonable y la paciencia de los habitantes parece congelada junto con los ríos. Allí alquiló una casa vieja, cerca del límite del bosque, lo bastante apartada como para no escuchar conversaciones ajenas, pero no tanto como para perder por completo el contacto con la realidad. La casa crujía con el frío, tenía tuberías antiguas y una estufa que exigía atención constante, pero a Ethan no le importaba. Reparaba cercas, ayudaba en un almacén, hacía trabajos simples que no pedían explicaciones ni pasado. Evitaba los bares, respondía lo justo cuando alguien le hablaba y regresaba siempre temprano, antes de que la oscuridad se cerrara del todo sobre las calles. Su único objetivo era atravesar ese invierno sin derrumbarse, aprender otra vez a respirar sin sentir que algo iba a salir mal en cualquier momento. Aquella tarde parecía una más. El cielo había estado gris desde la mañana, pero nadie esperaba que el tiempo cambiara tan rápido. Al caer la noche, la nieve empezó a caer con una densidad inusual, primero lenta, casi silenciosa, y luego con una furia que borró las líneas de la carretera en cuestión de minutos. Los faroles del centro se convirtieron en manchas difusas, sombras amarillentas atrapadas detrás de un velo blanco. El viento levantaba remolinos que golpeaban las ventanas y hacía vibrar las puertas. Ethan decidió volver a casa antes de que fuera peor. Tomó el camino corto, el que bordeaba una franja de bosque y desembocaba en una vieja carretera secundaria, casi en desuso. Era un trayecto que conocía bien y que normalmente le permitía evitar el centro del pueblo. La nieve crujía bajo sus botas y el frío se le colaba por el cuello del abrigo. Pero avanzaba con paso firme, concentrado en llegar. Entonces escuchó el sonido. Al principio pensó que era el viento colándose entre los árboles, ese gemido irregular que produce la madera al doblarse. Pero el ruido se repitió, más corto, más débil, y tenía algo distinto. Ethan se detuvo, cerró los ojos un instante y escuchó de nuevo. Era un sollozo, o quizá un ladrido apenas audible, algo vivo que no encajaba con la noche ni con la tormenta. Podría haber seguido caminando. Nadie lo habría sabido. La nieve borraría las huellas y el sonido acabaría perdiéndose entre el viento. Pero su cuerpo reaccionó antes de que su mente terminara de decidir. Cambió de dirección y avanzó hacia el borde del camino, siguiendo aquel ruido frágil que parecía pedir ayuda sin fuerza suficiente para hacerlo. La vio casi por accidente. Una silueta pequeña, encogida junto a la cuneta, medio cubierta por la nieve. Era una niña. No debía tener más de 9 años y estaba sentada en el suelo, abrazando con ambas manos a un cachorro que apenas se movía. Su abrigo era demasiado fino para ese frío, el gorro estaba empapado y torcido, y sus labios tenían un tono azulado que a Ethan le heló algo más que la piel. La niña apenas reaccionó cuando él se acercó. Tenía la mirada perdida, como si el frío le hubiera robado la capacidad de asustarse. El cachorro, en cambio, emitió un gemido casi inaudible y se aferró aún más a ella. A un lado había un trozo de bolsa de plástico desgarrada, una gorra infantil empapada y una hoja de papel arrugada, con una dirección escrita a toda prisa y unas pocas palabras torcidas, como si la mano que las había escrito temblara o no tuviera tiempo.
Ethan no necesitó leerlas con calma para entender que aquello no era un accidente. No era alguien que se hubiera perdido jugando ni una familia atrapada por la nieve. Había algo deliberado en esa escena, algo que no encajaba con la idea de rescate. La habían dejado allí. No preguntó nada. No era el momento. Se quitó el abrigo y envolvió a la niña con él, con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperla. Luego acomodó al cachorro bajo su chaqueta, pegándolo a su pecho para darle calor. Sentía el temblor del animal y el frío que le atravesaba la piel, pero siguió actuando sin detenerse. El trayecto hasta el coche fue torpe y pesado. La nieve ya les llegaba a los tobillos y el viento le golpeaba la cara con fuerza. Al encender el motor, Ethan respiró con alivio y comenzó a conducir hacia la única clínica que sabía que atendía toda la noche. Las luces del tablero iluminaban apenas el interior del vehículo y el parabrisas se cubría de nieve casi al instante. Fue entonces cuando lo vio. En el espejo retrovisor, durante un segundo, aparecieron unos faros. No estaban demasiado cerca, pero tampoco lejos. Mantenían una distancia constante, demasiado perfecta para ser casual. Ethan redujo la velocidad al tomar una curva, y los faros también lo hicieron. Luego, al girar de nuevo, desaparecieron, tragados por la oscuridad y la nieve. El instinto que había aprendido a escuchar en otros contextos se activó sin pedir permiso. Aquello no le gustó. Apretó el volante y siguió conduciendo, sin detenerse a mirar atrás. En la clínica, el tiempo pareció acelerarse. Personal médico apareció de inmediato. Tomaron a la niña en brazos y se llevaron al cachorro a otra sala. Ethan se quedó de pie, con la chaqueta mojada y las manos entumecidas, observando cómo trabajaban. Vio cómo la temperatura de la niña subía lentamente, cómo su respiración se estabilizaba, cómo el pequeño cuerpo dejaba de temblar con tanta violencia. Más tarde supo su nombre. Se llamaba Lily Hart. No tenía documentos, no llevaba teléfono, y apenas podía recordar algo más que una sensación intensa de miedo y un olor fuerte, parecido a la gasolina. Decía que tenía frío, incluso bajo las mantas, y preguntaba por el cachorro con una voz tan baja que casi no se oía. El cachorro sobrevivió. Lo envolvieron en toallas calientes y, poco a poco, volvió a moverse. Cuando Lily lo vio, estiró la mano con un gesto automático, como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. La policía llegó poco después. Tomaron nota, hicieron preguntas estándar y clasificaron el caso como el de una menor encontrada durante una tormenta. Hablaron de protocolos, de buscar familiares, de un alojamiento temporal con una familia de acogida. Todo sonaba correcto, ordenado, demasiado limpio para una situación que olía a peligro desde el primer momento. Ethan escuchó en silencio. Había visto demasiadas veces cómo la palabra formal servía para tapar grietas profundas. Miró a Lily, encogida en la camilla, aferrada al cachorro como si soltarlo significara desaparecer otra vez en la nieve, y supo que aquello no había terminado. Mientras la tormenta seguía golpeando las ventanas de la clínica, Ethan comprendió que no se trataba solo de haber encontrado a una niña perdida. Algo la había llevado hasta allí, y algo más iba a intentar llevársela de nuevo. Y, sin haberlo planeado, entendió también que no iba a apartarse esta vez. La tormenta amainó hacia la madrugada, pero dejó tras de sí un silencio espeso, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Ethan pasó la noche en una silla dura junto a la pared de la clínica, con la espalda recta y los ojos abiertos, atento a cada sonido. No dormía del todo. Nunca lo hacía cuando algo quedaba sin cerrar. De vez en cuando miraba hacia la camilla donde Lily descansaba bajo mantas térmicas, el cachorro acurrucado contra su costado, y sentía una presión conocida en el pecho, la certeza de que la calma era provisional. Al amanecer, el médico de guardia confirmó que la niña estaba fuera de peligro inmediato. Había sufrido hipotermia, deshidratación y un shock que no se disiparía rápido. El cachorro también había resistido, con la fragilidad propia de algo que había estado a punto de romperse. La policía volvió para completar formularios y repetir preguntas. Hablaban con un tono correcto, casi amable, como si la formalidad pudiera resolverlo todo. Ethan escuchaba y asentía cuando hacía falta, pero por dentro algo no encajaba. La primera grieta apareció con la hoja de papel.
El agente la sostuvo con 2 dedos, leyó la dirección y la devolvió a una carpeta sin darle demasiada importancia. Ethan, en cambio, pidió verla otra vez. Reconoció el nombre de una calle cercana al río, un barrio viejo que había perdido habitantes con los años. Casas cerradas, ventanas tapiadas, patios invadidos por la maleza. Un lugar donde cualquiera podía pasar desapercibido. Demasiado conveniente para alguien que no quería ser visto. Luego estaba la explicación sobre las cámaras. No funcionaban por la tormenta, dijo uno de los policías, sin mirarlo directamente. Ethan sabía que el suministro eléctrico no se había cortado en el pueblo. Lo había comprobado al llegar a casa noches atrás. Aquella excusa se deslizaba con una facilidad inquietante, como una frase repetida demasiadas veces. Más tarde, cuando el flujo de gente disminuyó, Ethan se acercó a la camilla. Lily estaba despierta, con los ojos grandes y apagados. Al intentar incorporarse, hizo un gesto de dolor y dejó al descubierto su muñeca. Ethan vio las marcas entonces, sombras violáceas que no tenían la forma irregular de una caída, sino la precisión de unos dedos apretando con fuerza. No dijo nada, no hacía falta. La niña bajó la mirada y volvió a abrazar al cachorro, como si hubiera aprendido que algunas cosas no debían nombrarse. Había algo más. El cachorro llevaba un collar nuevo, ajustado con cuidado. No era caro, pero tampoco improvisado. No encajaba con la imagen de abandono ni con la idea de alguien perdido sin recursos. Ethan empezó a entender que Lily no venía de la nada, que había una vida anterior y que alguien había decidido borrarla de un golpe. No confrontó a la policía, no todavía. Había aprendido que hacerlo de frente solo endurece las defensas y acelera el cierre de filas. Optó por moverse en silencio, observando, preguntando sin exigir respuestas. Habló con una enfermera que había recibido a Lily. Le contó que la niña se sobresaltaba con ruidos bruscos, que evitaba el contacto con adultos y que, al escuchar una ambulancia pasar, se había encogido como si esperara un golpe. Habló con una trabajadora social que mencionó, casi de pasada, la necesidad de acelerar el proceso de acogida para no prolongar el trauma. Ethan fue al colegio local esa misma tarde. El edificio estaba casi vacío por la tormenta del día anterior. En la oficina, una secretaria de cabello canoso revisó unos archivos antiguos. Cuando vio una fotografía vieja, la dio la cabeza y frunció el ceño. Reconoció a la niña. Dijo que Lily había estado matriculada el año anterior, pero que su expediente indicaba un traslado repentino a otro distrito. No había despedidas ni explicaciones, solo una línea que decía «cambio de residencia». Las piezas empezaron a ordenarse solas. No era una niña que se hubiera extraviado. Era una niña que había sido movida. A través de un mecánico que le debía un favor, Ethan consiguió acceso a una grabación que no figuraba en ningún informe. Era de una gasolinera en las afueras del pueblo. Una cámara vieja que funcionaba con batería propia. En la imagen granulada aparecía un todoterreno oscuro, sin matrícula delantera. Un hombre bajaba, miraba alrededor con nerviosismo y hablaba por teléfono. A los pocos segundos, Lily cruzaba el encuadre con el cachorro apretado contra el pecho. No caminaba, se escabullía. El hombre giraba la cabeza justo entonces, como si la hubiera perdido de vista. Ethan apagó el video y se quedó mirando la pantalla negra. La tormenta había sido una cortina perfecta. Alguien había calculado el tiempo y el lugar. Esa noche, el aviso llegó de forma indirecta. Al volver a su casa, encontró una caja pequeña frente a la puerta. Dentro había un envase vacío de pastillas infantiles. No había nota. No hacía falta. El mensaje era claro y desagradable. Los accidentes ocurren, especialmente con niños. Más tarde, al intentar arrancar el coche, notó que 2 neumáticos estaban desinflados, cortados con precisión. Ethan no se sorprendió. En el supermercado del pueblo había visto al mismo hombre 2 veces en una semana. Siempre estaba en un pasillo cercano. Siempre evitaba mirarlo cuando sus ojos se cruzaban. Aquella insistencia tenía un propósito. Alguien quería medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No fue el miedo lo que lo empujó a actuar, sino la certeza de que el silencio no iba a proteger a Lily. Necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Necesitaba a alguien dentro del sistema que no estuviera demasiado cómodo con él. Observó con atención a la gente del pueblo. Escuchó conversaciones a medias,
Midió silencios. Fue así como empezó a fijarse en la agente Jenna Cole, una policía joven que parecía siempre relegada a tareas menores. Cuando hablaba, lo hacía con cautela, como quien sabe que las paredes escuchan. Ethan entendió que el siguiente paso no podía esperar. La tormenta había pasado, pero el peligro seguía allí, oculto bajo una capa de normalidad. Y Lily, aún en la clínica, seguía siendo el centro de una historia que alguien quería cerrar demasiado rápido. Ethan no se acercó a Jenna Cole de inmediato. Sabía que cualquier paso apresurado podía cerrar la única puerta que parecía aún entreabierta. La observó durante varios días, en la comisaría, en la calle principal, incluso desde la distancia cuando ella salía de su turno, con el abrigo mal abrochado y la expresión cansada de quien trabaja mucho más de lo que le reconocen. Jenna no encajaba con el resto, no por idealismo evidente, sino por una incomodidad constante, como si llevara el uniforme con la conciencia de que algo dentro de la institución no estaba bien. El primer intercambio fue breve y aparentemente trivial. Una conversación sobre la tormenta, sobre el estado de las carreteras, sobre el frío que parecía no querer irse nunca. Pero Ethan dejó caer una frase medida, una referencia a la rapidez con la que se estaba gestionando el caso de Lily. Jenna no respondió al instante. Lo miró con atención, evaluándolo, y solo entonces asintió levemente, como si confirmara algo que ya sospechaba. No fue hasta el tercer encuentro que hablaron de verdad. Jenna eligió un lugar discreto, lejos de la comisaría y de cualquier oído curioso. Le confesó que la historia de Lily no le cerraba desde el principio, que la presión para mover el expediente era inusual y que había órdenes que venían de arriba sin demasiadas explicaciones. Admitió también que no confiaba en muchos de sus compañeros. En un pueblo pequeño, las lealtades suelen ser antiguas y profundas. Fue entonces cuando mencionó el nombre de Kyle Mercer. No lo dijo con énfasis, sino con resignación. Un empresario influyente, responsable del nuevo complejo de lujo junto al río. Oficialmente, inversión y progreso. Extraoficialmente, una red de favores, silencios y miedos. Jenna había oído rumores durante años. Incendios accidentales, desapariciones discretas, documentos que nunca llegaban a donde debían. Nadie tenía pruebas sólidas, y quienes hacían demasiadas preguntas solían marcharse pronto del pueblo. Ethan sintió como las piezas encajaban con una precisión inquietante. El barrio abandonado junto al río, el todoterreno sin matrícula, la prisa por sacar a Lily del sistema. Si Mercer estaba involucrado, entonces la niña no era un daño colateral, era un problema. Mientras tanto, Lily empezaba a hablar un poco más, no de forma clara ni ordenada, sino en fragmentos que emergían cuando menos se esperaba. Una tarde, mientras Ethan le llevaba un vaso de agua, ella se quedó mirando la pared y murmuró algo sobre una luz muy fuerte. Dijo que le dolían los ojos y que había adultos discutiendo. Luego se quedó en silencio durante un largo rato, hasta que añadió una última cosa. Un sonido metálico, algo pesado cayendo al suelo, con un ruido seco que se le había quedado grabado. Ese recuerdo fue suficiente. Ethan volvió a pensar en la dirección de la nota. Decidió ir. No le dijo nada a nadie más que a Jenna, y aún así fue vago. El barrio junto al río estaba cubierto de nieve vieja y barro congelado. Las casas parecían esqueletos, con puertas forzadas y ventanas rotas. El lugar perfecto para esconder lo que no debía encontrarse. En una de las viviendas, detrás de una trampilla disimulada bajo una alfombra húmeda, Ethan encontró el hueco. Un pequeño compartimento, protegido de la humedad. Dentro había una caja metálica. En su interior, una memoria USB envuelta en plástico y un dibujo infantil doblado con cuidado. El dibujo mostraba a una niña, un cachorro y una mujer. Al darle la vuelta, Ethan leyó un nombre escrito con letra adulta. Emma. No necesitó más. Aquello era una despedida y una promesa al mismo tiempo. La memoria no pudo abrirla allí. Ethan tuvo que acudir a un especialista en un pueblo vecino, alguien que no hacía preguntas innecesarias. Lo que apareció en la pantalla no dejaba lugar a dudas. Grabaciones parciales, conversaciones entre adultos hablando de dinero, permisos, fechas, nombres que coincidían con empresas vinculadas al proyecto del río. Y, entre esas imágenes, Emma Hart. Cansada, tensa,
pero decidida. Hablaba de pruebas, de periodistas, de no dejar que todo quedara enterrado. Luego la grabación se cortaba de forma abrupta. Emma había intentado sacar la verdad a la luz y había pagado el precio. Cuando Ethan y Jenna intentaron mover el material por vías oficiales, la respuesta fue inmediata. Jenna fue apartada de su puesto para una revisión interna. La memoria desapareció del despacho donde la habían dejado bajo custodia. Y la trabajadora social informó, con un tono que no admitía discusión, que Lily sería trasladada al día siguiente con una familia de acogida adecuada. Esa misma noche, alguien forzó la puerta de la casa de Ethan, pero Ethan no estaba allí. Había aprendido a anticiparse. Lily y el cachorro estaban a salvo en una vieja cabaña de caza, escondida en el bosque. Un lugar que un anciano guardabosques le había mostrado tiempo atrás. Allí, en medio del frío y el silencio, Ethan volvió a ser quien había sido antes. No un hombre que hace preguntas, sino alguien que protege. Sabía que la cacería había comenzado y que ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de sobrevivir lo suficiente para contarla. El bosque parecía inmóvil, pero Ethan sabía que no lo estaba. Desde la cabaña de caza, escondida entre árboles viejos y nieve endurecida, escuchaba sonidos que no pertenecían al silencio natural. Ramas que crujían de forma irregular, motores lejanos que se apagaban demasiado pronto, pasos que no seguían el ritmo del viento. Lily dormía a ratos, agotada por el miedo y el cansancio acumulados, siempre con el cachorro apretado contra el pecho. Aquel pequeño animal se había convertido en su ancla, la única certeza en un mundo que había dejado de ser seguro. Ethan comprendió que esconderse no podía ser una solución permanente. La gente que los buscaba no se cansaría. Tenían recursos, contactos y tiempo. Si seguían huyendo, tarde o temprano cometerían un error. La única salida era exponer la verdad de una forma que ya no pudiera borrarse, ni archivarse, ni perderse en un cajón. Tenía que hacerlo de una vez y hacerlo bien. Durante horas, mientras Lily dormía, Ethan preparó el plan. No confiaría en un solo destinatario ni en una sola institución. Copió los archivos, organizó la información, escribió explicaciones claras, precisas, sin dramatismo. Sabía que los hechos, bien presentados, eran más difíciles de desacreditar que cualquier discurso apasionado. Jenna, a pesar de haber sido apartada de su cargo, logró ayudarle. Usaron canales seguros, contactos que ella había conservado precisamente por no encajar del todo en el sistema. La información salió hacia la Fiscalía Estatal, hacia una redacción independiente y hacia una unidad interna que, según Jenna, aún no estaba completamente contaminada. La respuesta no se hizo esperar. Los hombres de Kyle Mercer comprendieron que el tiempo se les acababa. Si perdían a Lily, perdían el último control sobre la historia. La búsqueda dejó de ser discreta. Vehículos se movieron hacia la zona del río, donde la construcción del complejo parecía detenida por el invierno, pero donde en realidad se escondían demasiadas cosas bajo el hielo y el cemento. Ethan lo supo antes de verlos. El aire cambiaba cuando el peligro se acercaba. Dejó a Lily en un lugar seguro, la cubrió bien, le pidió que no se moviera y que cuidara del cachorro. No le prometió que todo estaría bien, no mintió, solo le dijo que volvería. El enfrentamiento no tuvo nada de heroico. No hubo palabras grandilocuentes ni gestos teatrales. Hubo frío, barro, respiraciones agitadas y decisiones rápidas. Ethan usó el terreno, la oscuridad y el error ajeno. No buscaba vencer, solo ganar tiempo. Cada paso estaba calculado para obligarlos a mostrarse, a cometer excesos, a dejar huellas visibles. Cuando llegaron los vehículos oficiales del Estado, el ruido de las sirenas sonó distinto al de otras veces. No era una amenaza, era una interrupción. Kyle Mercer fue detenido esa misma noche, no como un empresario molesto por un malentendido, sino como el centro de una red que empezaba a desmoronarse. Los documentos falsos, los incendios provocados, las desapariciones que habían sido archivadas como accidentes o huidas voluntarias, comenzaron a conectarse. El pueblo, acostumbrado a bajar la mirada, despertó con una mezcla de alivio y miedo. El silencio ya no protegía a nadie. La victoria, sin embargo, no trajo celebración. Cuando todo terminó,
Lily preguntó por su madre. Ethan no respondió de inmediato. No tenía una respuesta que pudiera aliviar lo que venía. Durante semanas el caso de Emma Hart permaneció oficialmente abierto, clasificado como desaparición. Lily se aferraba a esa palabra como a una tabla en medio del agua. Pero la verdad, lenta y pesada, acabó llegando. Emma había muerto intentando sacar la verdad a la luz. No hubo detalles innecesarios. No hizo falta. Lily dejó de hablar durante días. Apenas comía, apenas dormía. Se despertaba gritando en mitad de la noche y buscaba al cachorro con desesperación, como si fuera lo único que podía asegurarle que seguía viva. Empezó a llamarlo Scout, un nombre que decía más de ella que del animal, como si necesitara un explorador que vigilara un mundo lleno de amenazas invisibles. Ethan entendió entonces que rescatarla una vez no era suficiente. No podía devolverle a su madre, pero podía evitar que la perdiera todo. Decidió solicitar la custodia temporal y luego la adopción. El proceso fue largo, lleno de formularios, entrevistas y miradas desconfiadas. Para el sistema, Lily era un expediente complicado. Para él era una niña que no debía ser abandonada otra vez. Jenna logró volver al servicio, aunque nada volvió a ser igual para ella. Había cruzado una línea de la que no se regresa del todo, pero permaneció, porque alguien tenía que quedarse. La primavera llegó despacio. La nieve empezó a retirarse del río y el suelo húmedo volvió a oler a vida. En una sala de audiencias pequeña, un juez leyó una resolución con voz neutra. Para la administración, era el final de un proceso. Para Lily, era el comienzo de algo nuevo. Sujetó la mano de Ethan con una fuerza que no correspondía a su tamaño, como si temiera desaparecer si la soltaba. Scout se sentó a sus pies, atento, serio, parte de la misma unidad. Después fueron al bosque. Ethan había colocado una placa sencilla con el nombre de Emma y unas palabras de agradecimiento sin adornos. Lily dejó allí su dibujo. Ya no eran solo ella, su madre y el cachorro. Había un cuarto trazo, un poco torpe, añadido con cautela, como si todavía no se atreviera a creer del todo. No hubo discursos, solo presencia. Con el tiempo la rutina volvió. La escuela, los paseos, las tardes tranquilas. Scout creció fuerte y vigilante, aunque ya no hacía falta protegerse. Ethan seguía despertándose algunas noches, pero ahora escuchaba la respiración de Lily al otro lado de la pared y el leve sonido del cachorro moviéndose, y comprendía que su vida ya no estaba hecha de pérdidas. No todo el mal había desaparecido. Nunca lo hace. Pero una noche de tormenta, un hombre no pasó de largo, y de esa decisión nació un hogar. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia y otros relatos poderosos que llegan al fondo del alma. Mira los siguientes y los videos anteriores. Te esperan aún más giros inesperados y emociones intensas. Si esta historia te ha tocado, comparte este video con quienes creas que puede ser importante.